alguien que está liderizando el pueblo y tenía ahí al rey de Babilonia, rey grande, poderoso, con un ejército muy poderoso, pero él decide confiar en el Señor. Dice en el versículo 22, tuve vergüenza de pedirle al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiese de los enemigos. Le dio vergüenza pedir ayuda al rey. ¿Por qué? Porque él mismo le había dicho al rey, dice, la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan. Entonces, fíjense, aquí estamos viendo, hermanos, una primera cosa. Un hombre que se atrevió a confiar en Dios. Se atrevió a confiar en Dios. ¿Y cómo lo hizo? ¿Cómo él deposita su confianza en Dios? Dice, a través del ayuno y también de la oración. Porque dice, clamamos a Dios, pedimos a Dios. Y con el ayuno se afligían, dice, se afligían delante de Dios para pedirle, para solicitarle que les vaya bien en el camino. Así que, hermanos, el ayuno y la oración debemos entenderlo como una muestra de confianza en Dios, antes que confiar en cualquier otra cosa. A veces, hermanos, estamos confiando nosotros en nosotros mismos. Confiamos en nuestro intelecto, confiamos en nuestra fuerza, confiamos en que vamos a hacer bien las cosas o que vamos a tomar buenas decisiones y no encomendamos al Señor nuestro camino. Y fíjese, aquí estamos hablando de la seguridad de todo un pueblo. Cualquier persona podía decir, mira, ahí está el rey de Babilonia, tiene muchos soldados, mucha gente de a caballo, muchas armas. ¿Quién mejor que ese rey con su ejército para que nos proteja? Confiar en Dios antes que confiar en los hombres. Confiar en el Señor antes de confiar en mis propias fuerzas. A veces, hermanos, esa es la parte que nos está faltando a nosotros los cristianos. Tenemos que decidir confiar en Dios y no confiar en los hombres. Mire lo que dice el libro de Salmos, capítulo 118. Libro de Salmos, capítulo 118, versículo 8. Vamos a leer el 8 y el 9. Salmos 118, versículos 8 y 9. Dice la palabra del Señor, mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Ahí está clarísimo. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Y luego remata el versículo 9 diciendo, mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. Hermanos, la oración, el ayuno es una muestra de confianza en Dios. Le estamos diciendo al Señor, en ti confío. ¿Y por qué confiamos en el Señor? Porque mejor es confiar en Él que confiar en el hombre. Hermanos, mucha gente en esta vida nos va a decepcionar. Mucha gente que nos promete cuidarnos, en determinado momento no nos va a cuidar. Mucha gente que nos promete amarnos, en determinado momento no nos va a amar. Los seres humanos nos pueden fallar, hermanos. Y así sea un rey de Babilonia con un gran ejército, podía fallar. Porque los más grandes ejércitos del mundo, hermanos, en determinado momento han caído. Dice que Alejandro Magno, ¿no?, histórico, él se creía invencible. En este momento ya él no vive y su ejército ya no existe. Lo mismo le pasó a Napoleón y a otros grandes guerreros, ¿no? Lo mismo pensaba Hitler. Mucha gente confiaba en su propia fuerza, en su propio ejército o en su propio intelecto
y hoy ya no existen más. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Hermanos, es una decisión. El creyente tiene que decidir confiar en Dios antes de confiar en sí mismo, y una muestra de ello es el ayuno y la oración. Esdras, en ayuno, proclamado en el pueblo, decide pedir al Señor la protección antes que pedirle la protección al rey de Babilonia. Hermanos, es una muestra de confianza en el Señor. ¿Por qué? Porque lo que es imposible para nosotros es posible para Dios. Hermanos, tenemos un motivo muy grande para confiar en el Señor. Mire, esto lo dice en Lucas capítulo 18. Vamos al Nuevo Testamento, el libro de Lucas, capítulo 18, versículo 27. Estas son las palabras de Jesús en el contexto del joven rico que se acerca a preguntarle qué debe hacer para ser salvo. En el contexto de esa historia llegamos al versículo 27 y Jesús le dice: lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Hermanos, a veces tenemos delante de nosotros un tremendo problema. A veces tenemos un tremendo desafío y por nuestras propias fuerzas no podemos lograr buen resultado. Por nuestras propias fuerzas no podemos, hermano. ¿Cuántas veces hemos tenido, por ejemplo, un pariente, un familiar que vemos que su vida está destruida, que anda en un camino de perdición y quisiéramos que ese pariente, ese familiar cambie su vida? Y le hablamos de Dios y le aconsejamos y le motivamos a que cambie de vida, pero resulta que no cambia. Y podemos llegar a la frustración y a la desesperación de pensar: no, mi pariente nunca va a cambiar. Y decidimos hasta tirar la toalla: ya no le voy a hablar, ya no le voy a decir nada porque él no va a cambiar. ¿Sabe qué? Lo estamos viendo con ojos carnales. Pero cuando nosotros oramos al Señor, clamamos por esa persona, dice aquí: lo que es imposible para nosotros es posible para Dios. Hermano, ¿cuánta gente a quien ya no se le tenía esperanza, resulta que conocieron al Señor, entregaron su vida a Cristo y ahora son nuevas criaturas, son nuevas personas? A veces, hermanos, de la persona que menos esperanza tenemos, resulta que se convierte al Señor por la gracia y la misericordia de Él. Entonces, el creyente, hermanos, debe decidir confiar en Dios, porque lo que es imposible para nosotros es posible para Él. ¿Cuántas personas, hermanos, que confiaron de repente en una enfermedad y confiaron en los médicos y confiaron en los remedios y todo eso, y no se sanan y no se sanaron? ¿Y cuántos testimonios hay de personas, hermanos, que entregaron su enfermedad al Señor, pidieron en oración y Dios les sana, incluso sin medicamentos? Entonces es un acto de fe, hermanos, el ayuno y la oración, porque lo que es imposible para nosotros es posible para Dios. Nosotros tenemos que hacernos de esa palabra en nuestra vida. Yo ya no puedo, pero Dios puede. Yo ya no puedo, pero Él puede, porque no hay nada imposible para Él. El Señor lo promete en su palabra, hermanos. En el libro de Isaías capítulo 41, versículo 10. Libro de Isaías capítulo 41, versículo 10. Es una promesa, hermanos, contundente que el Señor nos hace a nuestra vida. Isaías 41, 10. Hermano, este pasaje
Subráyelo en su Biblia, anótelo, memorícelo. Isaías capítulo 41, versículo 10. Dice de esta manera: no temas, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Escuche esto: siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Yo estoy contigo, dice el Señor. No desmayes, porque soy tu Dios que te esfuerzo y siempre te ayudaré y siempre te sustentaré. El Señor nunca nos va a fallar, hermanos. Nunca. Pero demanda de nosotros depositar nuestra confianza en Él antes que confiar en nuestras propias fuerzas y en nuestras propias posibilidades. Entonces, hermanos, yo quiero animarle a usted esta noche a que confíe en el Señor antes que confíe en los hombres y en su propia fuerza. Número 2, honrar el nombre del Señor. Hermano, cuando uno va a encomendar algo en las manos de Dios, tiene que honrar el nombre del Señor antes que cualquier cosa. Esdras tuvo vergüenza de hacer quedar mal a Dios. Imagínense, está el rey más poderoso del mundo en ese momento, el rey de Babilonia. Y Esdras, según el primer pasaje que habíamos leído, tuvo vergüenza de pedirle ayuda, porque él mismo había predicado, él mismo había proclamado, ¿qué cosa? Que Dios ayuda a quienes le buscan de corazón. Entonces, ¿cómo va a contradecirse él mismo? Sí, Dios bendice, sí, Dios ayuda. Oiga, rey, ayúdeme, por favor. Imagínense. Se estaría contradiciendo a sí mismo porque él estaba predicando que Dios es el que nos ayuda. Honrar el nombre de Dios antes que cualquier cosa. Hermanos, honrar el nombre del Señor ante mis propias posibilidades y también ante los demás. Porque la palabra del Señor dice que Él honra a los que le honran a Él primero. Mire, eso está en Samuel, en 1 Samuel capítulo 2. A ver, vamos un poquito más atrás. 1 Samuel capítulo 2, versículo 30. Primera de Samuel capítulo 2, versículo 30. He ahí la importancia, hermanos, de aprenderse la tabla de la Biblia, ¿verdad? Porque estamos recorriendo Antiguo y Nuevo Testamento. Primera de Samuel capítulo 2, versículo 30. Dice de esta manera: por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho de que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Qué impactante, hermanos. Yo honraré a los que me honran, dice. Esdras decidió honrar al Señor antes que cualquier otra cosa. Tuvo vergüenza de hacer quedar mal al Señor. Hermanos, y a veces vemos por la vida gente creyente en el Señor, sabe, con mal testimonio, deshonrando el nombre del Señor. Y claro, asisten a la iglesia, pero por fuera de la iglesia lleva una vida mala, una vida pecaminosa, una vida sin temor del Señor. Eso es deshonrar el nombre del Señor cuando un creyente, un hijo de Dios da mal testimonio. Hermano, por eso recomendamos siempre, hermano, cuide su testimonio, porque de esa manera usted está honrando el nombre del Señor.
Cuide su conducta, cuide su testimonio. ¿O acaso no es un cristiano usted? ¿Acaso no es un hijo de Dios usted? Honraré a los que me honran, dice el Señor. Honraré a los que me honran. Pero a los que me desprecian, dice, serán tenidos en poco. Y ahí, hermanos, todos en alguna medida fallamos. Porque no estamos honrando el nombre del Señor. O porque no nos estamos congregando fielmente, o porque no estamos orando y encomendando nuestro camino al Señor. Confiamos en nuestra propia fuerza, confiamos en nuestro propio intelecto y en nuestras propias decisiones. No encomendamos nuestro camino al Señor. Pero ¿sabe qué? Déjeme decirle, hermano, que servir al Señor implica fe. Porque el libro de Hebreos dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Estamos hablando, hermanos, de poder. Estamos hablando de fuerza sobrenatural, confiar en el Señor. Más allá de todo lo que usted pueda saber o lo que usted pueda hacer, estamos hablando de algo sobrenatural. Porque el reino de los cielos, hermanos, no consiste en palabras, sino en poder. Así dice en 1 Corintios 4:20. Mire lo que dice ahí. Nuevo Testamento, 1 Corintios capítulo 4, versículo 20. Primera de Corintios capítulo 4, versículo 20. Dice textualmente, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino ¿en qué? En poder. El reino de Dios, hermanos, consiste en poder, no son palabras. Y el poder, hermanos, de la oración, el poder del ayuno, el poder que se manifiesta de Dios hacia nosotros es indescriptible. En una ocasión, con una persona endemoniada y los apóstoles de Jesús no podían expulsar a ese demonio. Y va el Señor y expulsa al demonio y le reprende a sus discípulos. Hombres de poca fe, les dice. Y ahí les da una palabra muy, muy contundente. Le dice, este género no sale sino con ayuno y oración. Hay problemas espirituales, hermano, que nos aquejan, que nos lastiman o lastiman a nosotros, a los nuestros. Y no es un problema que se soluciona con una palmadita en la espalda. No es un problema que se soluciona con un buen consejo, con una palabra de aliento. No, hay problemas, hermano, que se solucionan por la vía espiritual. ¿Por qué? Porque son problemas espirituales. El reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Entendamos, hermano, que cuando una persona está rehuyendo a las cosas de Dios, ya lo hemos visto el anterior domingo, es presa fácil de Satanás, presa fácil del enemigo. No sé si vieron el día de ayer un actor de telenovelas peruano se quitó la vida lanzándose de un edificio, piso número 14. Hay problemas que son espirituales, hermano. Hay problemas que son espirituales y que el enemigo de Dios aprovecha para nosotros hacernos caer, para cometer y hacer cosas que a Dios no agradan, para dañarnos, para lastimarnos. Hay enfermedades que son de origen espiritual, hermanos. Las enfermedades, muchas enfermedades son de origen espiritual.
Y eso lo vamos a ir estudiando a medida que los siguientes sábados, cuando hablemos del ayuno propiamente y la oración. En una ocasión había, dice, un endemoniado que el demonio le hacía quedar mudo, no podía hablar. Y cuando Jesús expulsa a ese demonio, resulta que esa persona comienza a hablar. Fíjense, hermanos, los problemas espirituales nos traen problemas físicos en muchos casos. Nos traen problemas. Por eso, hermanos, estamos diciendo, 1 Corintios 4:20, que el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Hermanos, entendamos que nuestra batalla es espiritual. Nuestra batalla es espiritual. Por lo tanto, tenemos que usar armas espirituales, ¿no? Cuando Esdras ve lo que tenían por delante, tenían un camino muy peligroso, habían enemigos por todo lado, él decide clamar a Dios. No busca a un rey, no busca un ejército, él decide clamar a Dios. ¿Y qué es eso, hermanos? Eso es usar armas espirituales. Usar armas espirituales no quiere decir, hermanos, no hacer nada. No quiere decir que, yo tengo un problema, voy a orar al Señor, voy a pedir al Señor, Él me lo va a solucionar. No quiere decir que yo me voy a sentar o me voy a echar en mi cama y dejar que Dios me solucione. No se trata de eso. Confiar en Dios, hermanos, significa movernos en fe. Lo que yo hago, lo hago en la fe del Señor. Por eso Pablo el apóstol dice, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, hermanos, usar armas espirituales, confiar en el Señor, no significa que yo no voy a hacer nada, sino que lo que yo haga, lo voy a hacer moviéndome en la fe en el Señor. Que si estoy sin trabajo, quiero buscar un buen trabajo, Señor, bendíceme, dame un buen trabajo, Señor. Y empiezas a orar y te echas en tu cama ahí de panza, ¿no? Ahí. ¿Por qué? Porque le has pedido con fe al Señor y Él te va a dar un buen trabajo. No. Seguro que tú vas a buscar un trabajo. Seguro que tú vas a tocar puertas. Seguro que tú vas a enviar tu currículum, tu hoja de vida. Pero ya encomendaste al Señor tu camino. Eso representa, hermano, usar armas espirituales. Señor, yo te pido que me abras una puerta para un trabajo donde tú quieras, donde sea tu voluntad. Hermanos, esa es el arma espiritual que nosotros vamos a utilizar. No significa que no voy a hacer nada. Lo mismo en el caso de las enfermedades, lo mismo en el caso de los problemas económicos, ¿no? Es como estas personas que cuando empezó el COVID, ¿no? Cuando empezó el COVID, ¿sabe usted que muchos cristianos murieron? Muchos pastores inclusive murieron. ¿Y sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque decían, no, el Señor me va a cuidar. ¿Sabe qué? Al comienzo mucha gente no usaba el barbijo, ¿se acuerdan? Mucha gente rehusaba a utilizar el barbijo o a desinfectarse, lavarse las manos y todas las medidas de bioseguridad. Cuando recién comenzó la pandemia en el año 2020, mucha gente rehusaba y no creía y muchos cristianos cayeron en eso. A título de fe en el Señor, no se cuidaban. Y en ese momento no había vacuna, no se sabía de protocolos, no se sabía de nada. ¿Sabe qué? Tontamente adquirieron el virus y muchos cristianos, incluidos pastores, murieron de COVID. Entonces, hermanos, confiar en el Señor, usar armas espirituales, no significa no hacer nada. Yo quiero que Dios, Señor, cuídame del COVID, por ejemplo, ¿no? Pero no porque le estoy pidiendo al Señor, no voy a usar medidas de bioseguridad. Yo voy a poner de mi parte, ¿verdad? Voy a poner de mi parte para cuidarme y el resto se lo dejo a Dios. Lo mismo con un problema económico,
tengo deudas, tengo problemas, no tengo trabajo. No le voy a decir, Señor, Señor, por favor, ayúdame a pagar mis deudas y me voy a cruzar de brazos y no voy a hacer nada. Tengo que buscarme un trabajo, tengo que hacer de mí esfuerzo lo más que pueda y el resto se lo dejo al Señor. Usar armas espirituales. Esdras no se quedó de brazos cruzados. Llevó al pueblo, decidió honrar el nombre del Señor, no pidiendo ayuda al rey de Babilonia. Las armas de nuestra milicia, dice el apóstol Pablo, no son carnales, son espirituales. Vamos a 2 de Corintios capítulo 10. 2 de Corintios capítulo 10, versículo 4. Dice de esta manera, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir fortalezas. Hermanos, la batalla es espiritual. La batalla es espiritual. ¿Tiene usted un problema en este momento con alguien? La batalla es espiritual. ¿Tiene usted alguna mala situación en su vida? De repente algún problema familiar o algún problema económico, de repente alguna situación de pecado o alguna situación mala. Hermano, tenemos que usar armas espirituales. Las armas de nuestra milicia no son carnales. Y a veces tendemos, hermano, a confiar en armas carnales. Esdras podía decirle al rey de Babilonia, ayúdenos, cuídenos con su ejército. Y claro, humanamente, hermanos, a veces pensamos humanamente y no conseguimos soluciones. No conseguimos respuesta. Y los seres humanos nos decepcionan. ¿Por qué? Porque el que te ofrece ayuda lo va a hacer de forma limitada. Los seres humanos fallamos. Por lo tanto, nuestras armas, hermanos, que nosotros vamos a utilizar no son carnales. Tienen que ser armas espirituales. ¿Cuáles son esas armas? La oración y el ayuno. El ayuno y la oración. Encomendar al Señor nuestro problema. Encomendar de todo corazón al Señor nuestras situaciones o las situaciones de nuestros seres queridos. Dios es el que va a pelear nuestras batallas. Esdras estaba confiando en el Señor de todo su corazón antes que en un rey. Y hay una historia muy interesante en el libro de 2 de Crónicas para que veamos la confianza en el Señor, pero además cómo Él pelea nuestras batallas. 2 de Crónicas, capítulo 20, versículo 17 al 22. Es una historia muy interesante. 2 de Crónicas, capítulo 20, vamos a leer desde el versículo 17 hasta el 22. Dice de esta manera, no habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Mire, aquí estamos hablando de una muestra de fe. Estaba en batalla el pueblo de Dios contra Moab y Amón, contra los moabitas y los amonitas. Dice, no va a haber necesidad de que ustedes peleen. Dicen, paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oiga, estamos hablando de alguien totalmente lleno de fe en el Señor. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos porque Jehová estará con vosotros. Versículo 18. Entonces
Josafat inclinó rostro a tierra y asimismo toda Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Hermanos, estamos viendo un pueblo que estaba a lo mejor asustado, a lo mejor estaba temeroso porque tenía dos grandes enemigos, el ejército moabita y amonita. A lo mejor estaban temerosos ellos de que estos ejércitos los pudiesen aniquilar. Dice que ellos se postraron delante de Jehová y adoraron. Hermanos, encomendar al Señor nuestras batallas día a día es importante. Versículo 19. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Con fuerte y alta voz alabaron al Señor. Por eso, hermanos, les motivamos siempre a los hermanos de la iglesia. Hermano, llegue temprano al tiempo de alabanzas. Hermano, en la alabanza hay poder del Señor, porque Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Oiga, y qué triste a veces nos ponemos nosotros los que estamos a veces en la música cantando cuando vemos que los hermanos no llegan temprano al culto para el tiempo de las alabanzas. Dice ahí que se levantaron los levitas, los cantantes, los músicos del pueblo para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Hermanos, una expresión de adoración que acompaña a la oración. Ellos ya se habían arrodillado, dice la palabra, se habían postrado delante del Señor. Oiga, tenían dos ejércitos al frente, dos ejércitos enemigos acechándolos. Ellos podían haber sido aniquilados. ¿Qué deciden hacer? Orar al Señor. Hermanos, qué hermoso testimonio. Uno pensaría, ¿no? A ver, los soldados, vengan, vamos a hacer ejercicio, practiquen la flecha, practiquen la espada, entrenen los caballos, etcétera, etcétera. Uno pensaría que el pueblo estaría entrenándose para la guerra. ¿Qué hacen ellos? Se postran ante el Señor y se ponen a alabar el nombre de Dios. ¿Qué es eso? Batalla espiritual, hermano. Batalla espiritual. Versículo 20, y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén. Escuche esto: creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Hermanos, subraye esa frase: creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Mire, trabajar y orar. No es que el ejército del pueblo de Israel no estaba haciendo nada. Dice, mientras salía la gente armada. O sea, sí estaban preparándose para la guerra, pero estaban orando y estaban alabando al Señor. Nuevamente estamos diciendo, hermanos, confiar en el Señor no significa no hacer nada. Dice ahí, mientras salía la gente armada, los soldados de ida a la guerra, dijeron: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Versículo 22. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Wow, hermanos, esto realmente, ¿sabe qué? Da ganas de llorar de ver esto o de leer esto. Imagínense usted unos soldados que están saliendo a la guerra
Y llegan al campo de batalla y los encuentran a sus enemigos todos muertos, se mataron entre ellos. Porque en aquellas épocas se acostumbraba a hacer emboscadas. Se subían a lugares altos, pasaba un ejército por debajo y de arriba les atacaban y los mataban y hacían guerra entre ellos. ¿Cómo el Señor pelea nuestras batallas, hermano? El ejército estaba listo ahí para entrar a la guerra y ya estaban muertos los enemigos. Dice la Biblia, se mataron entre ellos. Eso, mis hermanos, es guerra espiritual. Eso, mis hermanos, es batalla espiritual. Usar las armas espirituales que el Señor nos ha dado. Por eso, hermanos, es que le animamos a usted. Venga al culto de la oración los días miércoles. Por eso le animamos, hermanos, venga al tiempo de alabanzas. Llegue temprano al tiempo de las alabanzas porque ahí hay poder. No se olvide, hermano, que las armas de nuestra milicia no son carnales, son espirituales. Y cuando honramos el nombre del Señor, grandes cosas suceden. Hermanos, apenas estamos comenzando esta temática. Vamos a estar hablando del ayuno y de la oración los próximos sábados. Decidamos confiar en el Señor como lo hizo el profeta Esdras. Confiar en el Señor antes que en tus propias fuerzas. Hermano, si tú has confiado en ti, dice la Biblia, maldito el hombre que confía en el hombre. Si tú solamente has ido por la vida confiando en ti, hermano, pide perdón al Señor. Maldito el hombre que confía en el hombre. Si tu confianza ha sido depositada en una persona solamente y no en Dios, hermano, pide perdón al Señor. Honremos el nombre de Dios ante todo, hermanos. Queremos bendición de Dios, queremos fortaleza de Dios, queremos protección de Dios, queremos que Él pelee nuestra batalla. Hermanos, honremos a Él primero. Honremos a Él en todo. Con todo, en tu trabajo, en tus estudios, en tu vida personal, honra al Señor, porque Él honra a los que le honran a Él. Y número 3, use las armas espirituales. El Señor va a pelear nuestras batallas, pero es con armas espirituales. Las armas de nuestra milicia no son carnales, son espirituales. Esas armas, hermano, el ayuno y la oración. Podemos hacer ese ejercicio, hermanos, en nuestras vidas, todos los días. Encomendemos al Señor nuestros caminos en oración. Encomendemos nuestras decisiones. Encomendemos nuestros pasos que vamos a dar en la vida en las manos de Dios. Y Él nos va a llevar por camino de bendición. Oremos, por favor. Bendito Dios, gracias por esta noche, por tu palabra santísima que hemos leído, Señor. Gracias por estos ejemplos tan hermosos como el profeta Esdras, que decidió confiar en ti, Señor, antes de confiar en un rey y en el poder de su fuerza. Gracias, Señor, porque nuestras batallas son espirituales. Y tú nos has dado herramientas y armas espirituales también. Ayúdanos, Señor, a confiar más en ti. Aumentanos la fe, Señor. Ayúdanos a confiar en tu palabra, a confiar en tus promesas en todo momento, Padre Santo. Permítenos, Señor, ir por esta vida de tu mano, Señor. Confiando en tu poder, confiando en tu misericordia y en tu amor. Gracias por el mensaje de esta noche, Señor, y por todos mis hermanos aquí presentes. Pido bendición, Señor, para todos nosotros, humildemente, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos.